Dr. George, Podólogos Profesionales, tiene el agrado de presentar la sección de Podología. Bueno, pues ya estamos en nuestra sección de Podología con el Dr. George. Fíjense bien, hoy un tema a tratar muy interesante que ya teníamos mucho tiempo que no lo tratábamos, pero hoy es más completo el tema. Con mi Dr. George, ¿cómo está? Ceci, a tus pies. Siempre le pregunto cómo está para que me diga mis pies y yo alzo el piecito. Exacto. ¿Sí? Pero lo veo muy guapo. Muchas gracias, Ceci. Ya se cambió el look. Fuera gorra, fuera todo, fuera cachucha. Sí, se ve más interesante, más guapo, doctor. Muchas gracias. Con Ceci. respeto a la familia. Gracias. Correcto. Vámonos inmediatamente entonces a un tema que es muy interesante dentro de la podología. Análisis y la utilidad de la huella plantar. Así es. Caray, a ver, platíquenos, doctor. Bueno, creo que hasta la misma palabra dice, cuando tú haces algo, dices, dejaste huella. Sí. Entonces, cuando tu cuerpo te quiere platicar algo, ¿por qué no hacer nosotros esa alocución a la huella? La huella es algo que nos deja una marca al apoyarlo en una superficie, y que en un momento, si la superficie es plana, nos va a dejar una realidad, porque cuando la superficie es irregular, ya hay un distractor, toma la irregularidad de la superficie, pero una superficie plana pues nos da eso. Y además es un método de valoración que nos permite en un momento dado tener una detección de los diferentes tipos que tenemos nosotros de pie, y que en un momento dado, en aquellas personas que nos damos cuenta de eso y que tienen en un momento una alteración en su tipo de pies, pues vamos a poderla estudiar, y ahí es donde aparece el arco, es donde aparece el tipo de pie, pues es lo que vamos a ver aquí en el programa. Y qué importante es que tú un día digas, yo tengo las huellas de mi pie, y pisabas igual que de niño a de adulto, y vas a pisar igual conforme vas envejeciendo. ¿Cómo ves? ¿Tú qué opinas, mi Ceci? Esto se me hace muy interesante. ¿Por qué ver la huella plantar? Entonces esto es interesante. Fíjese, yo me estaba imaginando, por ejemplo, cuando vas a la playa y todo, a ver, todos pongan su huella y vayan pisando para seguir la huella de todos nosotros, para que no se vayan a perder en un momento dado. Y ahí te puedo decir algo importante en la playa. Fíjate que Milton Root, una de las gentes más importantes en la podología y en la biomecánica, veía que las personas que tienen pie plano en la arena no tienen problemas. Caray. Porque la arena se acomoda a su pie, o un pie equino. Ajá. Y entonces sirve como un soporte. Es por eso que cuando ya tú llegas al piso que tenemos diario, porque el pie pues debería de andar libre, y cuando nos damos cuenta que comienzas a caminar y metes el pie en un zapato que es rígido y luego un piso que es parejo, entonces ¿qué pasa con la huella? Perfecto. Ahora bien, vámonos a hacerle otra pregunta que es muy importante sobre cuáles son los tipos de pies más comunes, aparte del que nos mencionó. Bueno, pues aquí nosotros, y sí les pido que vean las imágenes para que en un momento ustedes puedan ver de qué es lo que estamos llamando. Se los puse incluso con letritas, la A, la B. Tenemos la primera, el pie plano. Esta es una afección común en la cual los arcos del pie se abaten. Y entonces vemos que se maneja toda una superficie. Nosotros tenemos unos arcos que nos permiten la sustentación. En el pie plano pues se aparece eso. Tenemos el pie valgo. En el pie valgo vamos a tener una dorsiflexión. Lo podemos ver exactamente así como lo hiciste con tus manitas. Se va de lado. Y entonces esa dorsiflexión pues afecta desde el pie hasta la tibia. Y luego el famoso pie equino, en el cual pues estamos apoyando con la pura parte anterior del pie, esa persona que camina de puntitas. Casi todos los niños cuando comienzan a caminar, caminan de puntitas y luego empieza a caer su pie. Entonces, qué importante es si yo empiezo a tener esas imágenes. Y luego el pie sambo, también conocido como pie equino varo, es una anomalía congénita que afecta a músculos y huesos. Entonces, ¿qué diferencia es? Cuando ese pie equino lo vemos que se tuerce, es como un pie que se tuerce hacia adentro, hacia la línea media, y en que nos estamos dando cuenta que ya te está afectando los músculos. Y luego tenemos el pie cabo.
es aquel que en un momento la bóveda o arco plantar es más alto que lo normal. Y el pie talo, el cual tú estás apoyando con los talones. Y entonces, ahora sí, tenemos que conocer esto, porque a la hora que lo vamos a reflejar en una huella plantar, nos va a decir mucho. Nos va a decir incluso la evolución, si a ti te hicieron ejercicio, si te hicieron rehabilitación, si te dieron plantillas, cómo evoluciona el pie. Cómo evoluciona el pie. Entonces tenemos que identificar también el tipo de pie que tenemos. Es bien importante. Sí. Ahora bien, ¿qué es una plantigrafía? Bueno, esto es lo más sencillito. Es ponerle tinta a la planta del pie y plasmarla en una hojita de papel. ¿Qué es lo que pasa? Para aquellas personas que quieren hacerlo y no tienen a lo mejor el plantígrafo como lo estamos ahí viendo en la imagen, pues es muy fácil. Agarramos nosotros aceite y lo aplicamos en nuestros pies. Nos vamos sobre una hojita y pisamos. Y pisas. Y ahí va a quedar tu huella a plantar. Hace falta que hagamos todas las rayitas que están viendo ahí, donde dividimos un arco, una parte anterior del pie, un medio pie, un retropié, la división de los talones, de los deditos, para poder dar esa otra interpretación. Pero ya vemos que ya vamos más allá. Ya hablé primero de deformidades del pie, cabo, talo, equino. Ahora estoy hablando de deformidades en el apoyo. Cuando tú estás pisando y apoyas mal, pues algo se va a transmitir. Tú vas caminando bien, pisas una piedrita, se te dobló el pie y te caíste. ¿Por qué? Porque el apoyo fue principalmente ahí donde pisaste, o estás sobre una superficie y no estás pisando parejo, pisas sobre eso y entonces tu pie se torna inestable. Entonces nos estamos dando cuenta de eso. Entonces la plantigrafía sería el primer estudio. Y por ejemplo hay otra que se le llama, que es una plantoscopía. Ándale. Esa es bien importante. Bueno, pues ya después de la plantigrafía, subimos al paciente en una cajita de cristal para poder, en un espejo, ver cómo se refleja la huella. Entonces yo voy a poder ver desde arriba el pie y luego estoy viendo ahí parado a través de ese espejito, estoy viendo cómo está la planta del pie. O sea, ¿se evalúa estáticamente el apoyo del pie? Así. Efectivamente, ¿sí? No caminando, sino estático. Tenemos ya plantígrafos de marcha, sí, donde es un cristal muy largo y el paciente empieza a caminar, pero aquí lo primero es, tenemos esa huella. Y esa huella, pues ya nos va a empezar a referir cómo están los apoyos, si son adecuados, si estamos apoyando realmente con todo lo que es el medio pie y el retropié, y si estamos apoyando con los dedos o no estamos apoyando con los dedos. En la imagen que yo les presento, se ve una persona que está apoyando normal y luego se ve otra que está paradita ahí y se ve como si fuera un plastrón, es un pie plano, se ve completamente un plastrón, no se ve que existan casi apoyos. Perfecto. Ahora vámonos a esta pregunta que es muy importante. Yo quisiera que nos platicara del podobarométrico. Bueno, ¿qué significa un estudio podobarométrico? Cuando tú vas a pisar ahora, pero vas, a la hora de estar pisando, vamos a tener un sensor receptor que lo va a transmitir a un programa de computación. Y entonces esta plataforma, que en un momento es repetible, nos permite a nosotros poder conocer incluso el grado de presión. Yo ya puedo, por fotocolorimetría, como lo estamos viendo ahí, de acuerdo a cómo presionas más, se ve el grado de presión. Puedo conocer incluso la profundidad del pie. Puedo ver si es un arco, ya puedo calcular acerca de ello. Y puedo en un momento, pues detectar ya presiones que van a originarme úlceras en el pie diabético. Muy importante. En el pie del deportista que está formando callosidades y todo eso. Muy importante hacer eso. Entonces, cada uno de los estudios tiene su indicación. Tal vez a la hora que hacemos un estudio podobarométrico, ya en el mismo programa nos puede dar imágenes como si hubiéramos hecho una simple toma, una plantografía. Nos puede dar una imagen como si hubiéramos hecho una plantoscopía, y luego ya nos da la imagen a color. Y luego nos da una imagen a color natural y una imagen con múltiple gama de colores que nos permiten poder ir, como te digo, determinando ese tipo de presiones para poder, ahora sí, ya tenemos un diagnóstico, ahora viene lo bonito, ¿cómo lo vas a tratar? Por ejemplo, ¿qué es una baropodometría? ¿Es muy diferente? Sí, claro. Normalmente a la hora que nosotros hacemos una baropodometría, nos damos cuenta que es aquel estudio
que nos maneja las presiones plantares en forma repetible y cuantificada, lo que te estaba explicando ahorita. Ahí se ve cómo está el técnico, cómo pusimos a caminar a la persona, y luego tenemos baropodometrías estáticas y tenemos baropodometrías de marcha, en donde podemos, sobre una plataforma más grande, hacemos que camine la persona y podemos calcular todos los pasos del pie, porque el pie, cuando estamos estáticos, no representa esos arcos, esos apoyos. Ya se puede ver en la imagen que les manejamos ahí, que se ve de apoyos en las puntitas de los dedos, ya se ve un pie más normal. Hemos logrado eso en ese paciente, y se puede ver en el momento que cuando tú caminas, empezamos a caminar y primero apoyamos el talón, y luego todo el apoyo se va por la parte lateral, llega por todos los dedos y termina el dedo gordo, que es el que le impulsa. Y entonces podemos darnos cuenta si durante ese proceso de la marcha se está llevando a cabo todo ello, que nos va a permitir tratar marchas irregulares, marchas donde pueda haber dolor antiálgica, les llamamos, algunas marchas con afectaciones cerebrales, marchas en pacientes diabéticos que empiezan a tener problemas, y es el momento para poder ver cómo se reflejamos. A la hora que tú le empiezas a hacer una rehabilitación al paciente, empiezas a estimular los músculos, cambiaste las plantillas, empiezas a movilizar el pie, empiezas a darte cuenta cómo se corrigen estas marchas, y bueno, pues ahí tienes ya la representación, tienes la evidencia y te está orientando a los tratamientos. Oiga, doctor, ¿se puede combinar entonces también un estudio radiográfico? Fíjate que eso es algo fabuloso. Yo ya pude ver el pie en la piel y por sus presiones en todos los tejidos blandos, pero no estoy viendo el hueso. Y yo no sé si en un momento mis huesos tienen, debido a esas tensiones de los tendones, unas desviaciones, cómo están las articulaciones, si están subluxadas, si ya se están desgastando, si hay esclerosis en las superficies articulares, si se formaron un sobrehuesecito. Entonces se debe de combinar un estudio podobarométrico con un estudio radiográfico. Cuando hacemos esto, ya tenemos nosotros toda una gran interpretación, y entonces esto nos está permitiendo que nosotros podamos apoyar a las personas más. De hecho, antes de operar, lo primero que realizamos nosotros es un estudio podobarométrico, un estudio radiográfico. A veces nos hemos dado cuenta que por premuras o no sé, operan a una persona y cómo estaban los apoyos, cómo estaba funcionando, cómo estaban sus radiografías. Entonces es algo muy indispensable. A ver, doctor, entonces todos estos estudios nos permiten dar un tratamiento conservador en un momento dado. Sí, ahí en un momento, sí, definitivo. Si yo aplico unas plantillas y tomo un estudio de carga antes y luego lo tomo ya con las plantillas, puedo darme cuenta cuánto corrigió. Si están los apoyos, en un momento tengo un protector, tengo un separador, yo lo tomo, le pongo el separadorcito y de inmediato voy a ver si estuve corrigiendo una desviación, que a lo mejor a la hora que aplico estos implementos va a ser como cuando yo tengo un edificio. Tú tienes un edificio y en un momento dado, a la hora que tienes eso, se está cayendo. ¿Qué es lo primero que haces? Lo apuntalas. Eso evita que siga cayéndose. ¿Pero corregiste el problema? No. Hay que llegar a los cimientos de corregir. Entonces, en muchos pacientes, sobre todo en niños, sí es muy importante, porque el utilizar estos implementos, bandas, protectores, ortoplastías, rehabilitación, ejercicios, nos permite, es un pie en formación, que se corrija. Y tenemos pies de niños que los tomamos a los 3 años y a los 8 años está corregido, a los 8 y a los 14 años está corregido. Pero un piececito que ya se desarrolló, decía el ranchero por ahí, árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. O algo que está, entonces ahí sí, pues tendremos que utilizar algo más. A ver, una pregunta. Sí. Paciente, por ejemplo, que le llega con úlceras en sus pies, con problemas de los pies así, ¿se les puede llevar a cabo este estudio? O sea, ¿se le puede hacer este estudio? Es tan importante, Ceci, que va a ser parte de un trabajo que yo presento en el Congreso Mundial. Ahí te puedes dar cuenta, estamos viendo en la imagen, un paciente que tenía, un diabético que tenía esas ulceritas de carga. Le tomamos unas radiografías
le tomamos un estudio podobarométrico y luego empezamos al paciente a hacerle ejercicios de rehabilitación. Y luego le aplicamos esa plantilla que se ve ahí, que trae una calza y que baja, desciende su dedito. Y se puede ver la evolución, como la úlcera se corrigió. Un paciente diabético que está pisando mal, es como si tú agarras tus dedos, presiónalos y se ponen blancos. Esa es una blanca, está isquémica. Si tú te das cuenta de esto con este estudio y luego ya haces una plantilla de descargas y estabilizas las cargas, puedes mejorar al paciente. Lógico, vuelvo a lo mismo. El ejemplo del edificio, lo apuntalamos. Tendremos que llegar, si ya demostramos esto y si el paciente no quiere utilizar todo el tiempo eso, y se hace cirugía, y ahorita tenemos una cirugía en el paciente diabético, en el paciente de pie de riesgo, que se llama de mínima incisión, lo platicamos hace 2 programas aquí, y podemos utilizarla, y podemos ir previniendo esto. Prevenir antes que lamentar. Generalmente el paciente ya te llegó cuando tiene su pie supurando, exudado, y más ese paciente diabético que es un paciente terco, no se cuida, le dices las cosas, no los hace, no se aplicó la plantilla, entonces mejor, pues si no va a tratar todo esto, hazle una técnica correctiva de inmediato, porque él quiere que su propio pie haga todo, no quiere poner nada. Oiga, doctor, por ejemplo, estos estudios te permiten valorar cuando se llevó a cabo una cirugía del pie. Así es, y les muestro ahí una imagen muy bonita, donde a la izquierda se ve un cambio de la estructura, se ve cómo está la sobrecarga del piecito, y a la derecha, después de que ya operamos a esta paciente, hicimos esa corrección, cómo quedaron sus deditos derechitos, y todo esto lo vamos a ver reflejado en radiografías, y lo vamos a ver reflejado. Generalmente yo hago ya un estudio podobarométrico que me permite manejar todo. Es muy probable que en el siguiente programa te hable exclusivamente del podobarómetro, y más porque tengo una sorpresa. ¡Ándele! 5 pacientes diabéticos, o sea, 5 pacientes diabéticos que quieran que se le haga este estudio podobarométrico, se los vamos a hacer sin costo, por cortesía de Arriba Corazones. De Arriba Corazones, que participen inmediatamente, que hablen aquí con nosotros, que se inscriban. Aquí, ¿a qué teléfono tiene su consultorio, doctor? Mi consultorio es 33 36 16 57 11, 33 36 16 57 11, pero bueno, pues de las personas que te llamen. De valoraciones para regalar, que se comuniquen con nosotros aquí, manden su WhatsApp al 17 400 906 o marcar aquí en cabina al 33 38 13 13 55, ¿le parece? Es una forma de evitar ese mal perforante y esas úlceras en el paciente, y poderles decir a tiempo qué podemos hacer. Entonces les vamos a hacer su estudio completo, es 1 hora de la valoración de ese estudio sin ningún costo, para poder decir qué se les puede ofrecer. Perfecto. ¿Por qué es importante estos estudios en la movilidad de los dedos? Ese es otro problema más. A veces los apoyos están dados porque el pie se empieza a tornar rígido, y se empieza a tornar rígido porque no lo movilizas, no le realizas ejercicio, o porque, como vemos ahí, se está formando un juanete, se está formando un sobrehueso que está desviando, y que si no se lo quitas es como un tope. Exacto. Y entonces este estudio nos permite tomar el estudio, hacemos una corrección ahí mismo, giramos los deditos, nos damos cuenta cuánto angula, cuánto hay el cambio, y luego ya pues vamos a verlo reflejado o en una plantilla, en ortoplastía o en una cirugía. Y ahí ustedes pueden ver el ejemplo de un antes y después, y se puede ver ese pie del paciente comparado con el del lado izquierdo, en donde el pie del lado derecho, que ya se corrigió, se ve su apoyo en el dedo gordo, su metatarso, se ve que se formó su arco, se ve cómo está el talón, se ve cómo tiene distribuido el talón. Entonces basta interpretar todo esto para poder estarle diciendo a tu paciente: tu pie va a trabajar adecuadamente, no va a sufrir al caminar, porque acuérdate, Ceci, lo primero que utilizamos cuando nos levantamos son los pies. Son los pies. Lo que camina los primeros todo el que día se levantan. son los pies. Todo. Y lo último que lleva a la cama son los pies. Son los pies. Y si tú te cansas, y si el pie se forma callitos, y si el pie se forma úlceras, y si el pie se necrosa, y si el pie se trombosis, y si el pie se problemas, fue porque no lo estás evaluando a tiempo. Exactamente. Entonces, hoy estamos viendo la importancia de estos estudios que nos permitan al paciente poderle demostrar. Y no es a veces como en los centros comerciales que te quieren hacer un estudio allá a la carrera para venderte una plantilla. No. Es hacer un estudio realmente completísimo, con una interpretación
adecuada y aparte una interpretación médica del caso. Perfecto. Bueno, pues esta es una información completísima. Observe sus pies, quítese sus zapatos, véanlo. Vamos con el doctor George, que esto es muy importante. Y el día de hoy, ¿qué tenemos, doctor? Bueno, pues lo que te dije primero, para 5 de nuestros radioescuchas y las personas que nos van a ver en las retransmisiones, que se comuniquen en el transcurso de esta semana, y ya tú puedas escoger al fin de la semana las 5 personas agraciadas. Les vamos a hacer una valoración completa de su pie, valoración médica y podográfica también. Y aparte, bueno, pues las personas que nos llamen al 33 36 16 57 11 y nos digan que nos vieron y nos escucharon en Arriba Corazones, tienen un 50% de descuento en su consulta. Esto, me encanta, bravo. Repetimos el teléfono, doctor. 33 36 16 57 11. A ver, aquí la señora Rosa García dice que quiere una consulta con usted. Le regalamos ya la consulta a la señora Rosa García, ¿no? Sí, llamada Rosita. Perfecto. La estamos esperando. Tiene su consulta de cortesía, aunque no sea pie diabético. Si no vamos a quitarla, siguen las 5 consultas para los pies diabéticos. Perfecto. Sí, son extras. Y le damos su consulta a Rosita. Por habernos estado escuchando, ahí lo esperamos. Pues. Gracias, mi muñeco. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Gracias por todo. Dr. George, Podólogos Profesionales, tuvo el agrado de presentar la sección de Podología.